alto riesgo económico? Vamos a discutirlo con dos personas. Alberto Bernal, jefe estratega para XP Security desde Cartagena, Colombia, y Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute desde Washington. Ambos es un gusto tenerlos en el programa. Hidalgo, la intolerancia en Washington, la intolerancia en las universidades, la intolerancia en las redes sociales, hasta los cómicos, sacando la cabeza del presidente Donald Trump llena de sangre, que si eso hubiese sido al presidente Obama, estuviéramos incendiando muchas áreas porque no sería inaceptable. O sea, hay una intolerancia política que se está llevando cada vez más y estamos viendo estos eventos como lo que sucede en Virginia. Estamos llegando a extremos. Yo creo que la tolerancia política ha venido creciendo, la polarización ha venido creciendo en los últimos 20 años. Tampoco es que soy tan viejo como para irme a los años 70 o 60, pero por lo menos yo creo que a partir del impeachment, el juicio político de Bill Clinton, hemos visto estas claras señales de polarización. Vino la presidencia de George W. Bush, que fue polarizante. Barack Obama, que se suponía iba a unir al país, más bien acrecentó estas divisiones. Y bueno, ni qué decir la elección de Donald Trump, que esto lo ha llevado a niveles bastante bruscos. Como usted bien señalaba, hay un sector nada despreciable del Partido Demócrata o del país en general que no considera a Donald Trump un presidente legítimo. Y por lo tanto, entonces se opone a cualquier tipo de medidas que el presidente pueda impulsar en el Congreso. Es una situación difícil, lo hemos reflejado. Por ejemplo, la nominación de Neil Gorsuch para la Corte Suprema de Justicia tuvo que deshacerse, se tuvo que deshacer de la figura del filibuster para poder pasar esa nominación. Antes los magistrados eran aprobados con votaciones de 98-0, por ejemplo, como el caso de Antonin Scalia, que era el más conservador de los conservadores en la Corte Suprema. Esta vez se aprobó con una línea partidista estricta. El caso de la nominación, por ejemplo, de la secretaria de Transportes. Esta es la primera vez en la historia, desde que se creó ese puesto, de que la secretaria de Transportes recibe un voto en contra en su proceso de nominación. Entonces, vemos señales inequívocas de que efectivamente este país se está polarizando muchísimo. Un país con más de 300 millones de personas, con más de 300 millones de armas, es cuestión de tiempo para que un loco que vive imbuido en este ambiente de polarización tome las armas literalmente por sus propias manos. Bernal, tengo aquí salió la Reserva Federal y decidió subir la tasa de interés interbancaria. Y tengo en sus proyecciones que la mediana de crecimiento de los Estados Unidos va a estar de 2.2% en el 2017 a 1.9% en el 2019. Muchos están pidiendo una reforma impositiva. O sea, tienes por un lado que las empresas gastan menos, preocupadas, no está creciendo el salario, lo cual eso no ayuda al consumo. Entonces ya tienes que estar subiendo la tasa de interés. Alguien tiene que poner más dinero en la economía. Se habla de inyectar en infraestructura, de hacer una reforma impositiva. Con este impasse, con esta polarización que hay en Washington, cada vez se ve más lejos. Y eso no es bueno para la economía. Sí, Javier, mira, la verdad es que yo estoy a punto de ya comenzar a pronosticar que ni siquiera vamos a tener aprobación de una reforma tributaria en Estados Unidos, porque la situación se ve muy complicada desde el punto de vista de la polarización, como decía Juan Carlos. Pero no solamente eso, Javier, es que los problemas son muy complicados. Eso es una de las cosas que me gustó muchísimo de lo que dijo Ray Dalio, porque la verdad era bastante importante entender que estamos viviendo una situación muy difícil dentro del mundo desarrollado, donde hay una cantidad de ganadores y una cantidad de perdedores. Y desafortunadamente, porque así es la tecnología y así son los cambios tecnológicos en el mundo, lo que yo llamo la cuarta revolución industrial, desafortunadamente en esta ocasión, creo que por lo menos en el corto plazo vamos a tener muchos menos ganadores que perdedores. Déjame darte un ejemplo. Toda esta discusión que existe dentro de la administración del presidente Trump sobre el futuro de la industria de carbón en Estados Unidos. La verdad es aquí, y los que hemos hecho esto y hemos estudiado bastante tiempo todas estas cuestiones de la destrucción creativa de la economía, Javier, la industria de carbón de Estados Unidos solamente tiene un futuro, uno, que es la destrucción total. Tiene que acabarse, porque el carbón es una tecnología del pasado. Las nuevas tecnologías son las tecnologías para sacar energía eléctrica, ya sea de los techos de las casas a través de los sistemas que tiene Elon Musk en Tesla y en SolarX, o mirar otras energías alternativas,
que desafortunadamente para el mundo, porque pues estas son, digamos, tecnologías que utilizan mucho más robots y mucha más ciencia, etcétera, no necesariamente generan tantos trabajos. Entonces esta polarización que hay entre ganadores y perdedores es lo que genera también un tanto ruido y tanto problema dentro de la discusión política de Estados Unidos. Y ahí es donde, por ejemplo, la discusión sobre la política de sanidad de Estados Unidos a futuro es tan complicada. Porque cualquier decisión que tú tomes ahí en términos del sistema de sanidad, vas a tener ganadores y vas a tener perdedores, Javier. En este mundo no hay nada gratis. Si tú quieres ahorrar en medicina, vas a tener que quitarle cuidado a otras personas. Si quieres incrementar el gasto en medicina, pues vas a tener que disminuir defensa, o vas a tener que disminuir welfare, o vas a tener que hacer algo porque los recursos son limitados. Entonces, bajo este escenario, siempre vamos a tener ganadores y perdedores, y en este momento en el cual la gente lo está sufriendo tanto en el mundo desarrollado, ojo, esto no incluye el mundo en desarrollo, en mi opinión, mundo desarrollado, pues vamos a tener esta clase de polarización. Y yo creo que lo único que podemos hacer desde el punto de vista de votantes y ciudadanos del mundo es tratar de disminuir al máximo los costos para las personas. Pero esto no lo podemos parar. Hidalgo, el país sufre de competitividad, tiene el problema de alto nivel de tasa impositiva a nivel corporativo. Entonces hay una serie de reformas fiscales que hay que hacer. Tú estás en Washington, cada vez se polariza más. ¿Están dándose cuenta en Washington que esto es importante, o como siempre pasa en Washington, que es irónico, porque Trump fue allá a batallar y enfrentar a Washington, lo que está haciendo es todo, o sea, no puede porque es un monstruo muy grande? ¿Están en Washington pensando en la elección del 2018 para los demócratas tomar de nuevo el Congreso, los republicanos tratar de mantenerlo? ¿O realmente están pensando que hay que hacer reformas fiscales importantes? Son muchas dinámicas las que están en juego. Efectivamente, aquí lo que se siente es que cada vez que termina una elección ya se está pensando en la siguiente, el siguiente ciclo electoral, que están solo 2 años después. Pero ciertamente, yo por lo general, o sea, no me molesta mucho cuando el gobierno no hace nada, porque creo que más bien el gobierno hace más mal que bien cuando interviene mucho en la economía. Pero el país viene arrastrando serios problemas de competitividad, serios problemas que a la larga van a ser muy grandes en materia fiscal. Estoy hablando de la reforma impositiva, ya hemos hablado en este programa, la necesidad de simplificar el código tributario del país, que genera muchísimas distorsiones. El hecho de que más de $1 billón estén aparcados por las empresas fuera del país y no los traigan a Estados Unidos por el hecho de que la tasa corporativa sea tan alta. El tema de que el código tributario se ha triplicado en su tamaño desde 1986, es uno de los más complejos del mundo. Temas como esos que hay que cambiar, el tema de los beneficios sociales, los entitlements como seguridad social, Medicare, Medicaid, que cada vez más van a consumir una porción del presupuesto federal y que van a llevar al país tarde o temprano a la bancarrota si no se enmiendan, etcétera, etcétera. Esos temas necesitan ser dilucidados, resueltos aquí en Washington. Y bueno, como mencionamos anteriormente, tenemos básicamente a todos los congresistas demócratas en una posición de no querer colaborar en lo absoluto con la administración Trump, porque la consideran ilegítima, y eso deja básicamente a la administración Trump con su partido. Bueno, el Partido Republicano controla el Congreso, controla el Senado, y en teoría podría pasar esta reforma. Sin embargo, hay amplias divisiones incluso entre el Partido Republicano. Está el Freedom Caucus, ¿verdad?, que es este grupo de 30 aproximadamente congresistas en la Cámara Baja que impulsan reformas muy liberales en materia impositiva, en materia de gasto, que no temen oponerse al presidente Trump en esos temas. Y por otro lado, tenés como 24, 25 congresistas republicanos que fueron electos en distritos que ganó Hillary Clinton y por lo tanto no quieren medidas muy radicales en materia económica. Al final de cuentas es una balanza muy difícil y lo que tenemos es inacción absoluta. Alberto, me quedan 40 segundos. Desde la perspectiva de mercado, esto no es bueno lo que se está viendo. No, la verdad es que obviamente a mí me encantaría ver que Estados Unidos pase una reforma tributaria y disminuya el impuesto corporativo de 35 a 20%, etcétera. Pero como tú y yo y Juan Carlos sabemos, es imposible que el presidente Trump vaya a subir la edad de retiro, porque si sube la edad de retiro, un presidente tan débil como Trump se le voltea a todo el país. Entonces eso no va a pasar. Ahora, ¿cuál es el silver lining, como dicen en Estados Unidos? Que si yo tengo razón en esa visión que tengo, la Reserva Federal no va a subir las tasas de interés a la velocidad que piensa que las va a subir. Y en ese sentido, vamos a tener una situación de mercados de una cuasi calma en la cual la gente decide no vender porque hay tanta liquidez en el mercado
que pues si vendo, ¿qué diablos hago? Y necesito generar un retorno para pagarle a mis clientes. Entonces nos volvemos como una dinámica del 2012, 2011, donde la gente se compraba y se mantenía porque la tasa del dividendo de acción X era muchísimo más alta que la tasa que paga el bono de 2 años de Estados Unidos. Y creo que vamos de vuelta por allá. Alberto Bernal, jefe de estratega para XP Securities, y Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Como siempre, caballeros, para mí es un gusto y un placer tenerlos en el programa.